Palomeque Estéreo presenta El Café de la Mañana con Rafael Estrada García. El Café de la Mañana para que te levantes diferente. Tomamos un café, después otro café. Muy buenos días, amables oyentes. El sistema informativo de Palomeque Digital Estéreo 88.4 frecuencia modulada presenta el Café de la Mañana 2020 con aroma noticioso. Bueno, son las 6:58 de la mañana. Vámonos inmediatamente a la ciudad de Barranquilla con nuestro querido amigo banqueño, sociólogo, poeta y catedrático universitario Miguel Chajín. Buenos días en el Café de la Mañana. Gracias, Rafa, por esta oportunidad que me das de dirigirme pues a tu vasta audiencia. Yo quiero hacer una reflexión. Siempre he tenido presente el concepto de glocalización, que bueno, que ha sido desarrollado por muchos autores y que fue utilizado por Orlando Falborda, que sabemos que es también oriundo de la depresión momposina. Alguien decía que era barranquillero momposino. Bien, es el historiador pues local o subregional pues más importante. Algunos discuten sobre el tema de la teoría, ¿verdad?, de la historia, pero bueno, esa obra de Falborda es monumental, La historia doble de la costa, en 4 tomos. Pero escribió muchos otros libros. Yo pues tuve el privilegio de ser partícipe de uno de sus libros, La insurgencia de las provincias, que por cierto lanzamos en el Banco Magdalena. La primera vez que se hizo, el primer lanzamiento se hizo allá. Ese libro fue utilizado, tuvo ventas fuera del país, incluso en España. Lo editó Siglo XXI, con la Universidad Nacional, con el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. ¿Ya? Fue producto de un foro de los 450 años de fundada Monpós, y de allí pues surgió ese libro. Bueno, el tema que quiero tratar hoy es el de la soberanía y seguridad alimentaria. Pero lo quiero hacer en ese contexto de globalización. Quiero hablar de cosas muy generales. Siempre cuando hablamos de globalización es como lo general, lo universal, lo internacional, lo global, se relaciona también con lo local. O sea, hoy inevitablemente en cualquier análisis que uno haga siempre vamos a tocar el aspecto externo, el aspecto interno, por muy, entre comillas, microsociológico y microscópico que parezca. Y ahora que digo microscópico, tenemos un supuesto, un virus modificado genéticamente, el SARS-CoV-2, algo que no lo podemos ver a simple vista, y sin embargo, miren cómo ese virus está siendo utilizado como un pretexto. ¿Para qué? Para crear un sistema económico, político y cultural llamado Nuevo Orden Mundial. Entonces, mire cómo lo micro y lo macro se relacionan. Y resulta que esas historias, ¿verdad?, desde lo macro, nos afecta también en lo micro. Y cuando quiero hablar del tema de la soberanía y la seguridad alimentaria, es porque recuerdo en mi niñez que uno se acercaba al malecón del banco, ¿verdad?, y ¿qué veía? Veía en cantidades, millones de peces, ¿verdad?, que parecían nadar corriente arriba. ¿Ya? Allí habían personas que utilizaban unos aparejos de pesca que le llamamos allá, no las atarrayas, porque ahí no se pescaba con atarrayas, sino ni con chinchorros, también otro nombre que se le daba a esa red de pesca, sino con una red llamada barrederas. Bueno, entonces se pescaba ahí en el muelle. Yo diría que hasta con una camisa, alguien se pudiera quitar una camisa, algunos me dirán que es exagerado,
se podrían quitar una camisa y tirarla al río y sacar peces. O sea, era la sardina, recuerdo que las sardinas, las famosas arenques, incluso hasta se regalaban. O sea, había abundancia de pescado. Mire, en el año 85 estaba haciendo yo mi proyecto de grado como sociólogo, que lo cambié, por cierto. Yo estaba trabajando sobre los malibúes y decidí más bien crear una sustentación, y fue la única que, por cierto, se dio en el país, para la creación de una unidad operativa de los programas de universidad a distancia, de UNISUR, que hoy se llama UNAD. Ese era un programa de gobierno de Belisario Betancur. Ya se creó la UNAD con varios programas, unos 20 estudiantes de la depresión momposina, había un grupo, por cierto, considerable también de San Martín de Loba. Bien, se crearon, ¿verdad?, esos programas en el año 85. Para ese estudio, yo recuerdo que la cantidad de peces, ¿verdad?, en este caso ya no serían peces de los pescados, ¿verdad?, las toneladas de pescado que salían del banco eran 20 toneladas diarias de pescado. Imagínense, había abundancia de pesca realmente. Ahora, si uno va a lo que pasaba en el entorno, lo que pasaba por allá en San Martín de Loba, en Barranco de Loba, en Chinchagua, o sea, había soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque la gente cultivaba cualquier cantidad de cosas. Yo recuerdo las llamadas trilladoras, piladoras, ¿verdad?, de maíz. Y bueno, muchos recuerdos. Recuerden que antes del Festival de la Cumbia se habló del Festival de la Piña. Sí recordamos, ¿verdad?, la piña que se cultivaba ya en Castañal, que llegaba al banco, al puerto del banco, y eran montañas de piña. Por eso se quiso hacer más bien un Festival de la Piña. Después se cambió la idea por un Festival de la Cumbia, ¿verdad?, con la avenida de José Barro, ¿verdad?, nuevamente al banco. Pero el tema aquí es que había abundancia de comida en toda la región. Y el banco era un centro comercial, o sea, el banco, ¿verdad?, digamos que facilitaba el poder vender los víveres y abarrotes, y al mercado del banco o a través del banco llegaban, incluso, y si podemos pensar en ganado, en cerdos, o sea, salían decenas de camiones, ya 30, 40 camiones llenos, ¿verdad?, de esos camiones, recuerdo 600, llenos de ganado, habían embarcaciones grandes. Yo recuerdo el remolcador llamado San Rafael y otros, que eran hasta de 2 pisos y llenos de ganado. O sea, había abundancia de alimentos. Quien tenga, y yo solamente tengo 59 años, y quienes tienen más edad, habría que hablar con las personas que tengan en estos momentos 70, 80 años, le podrán dar mejores datos de cómo era el banco y la subregión sur, ¿verdad?, del Magdalena, Cesar Bolívar. La abundancia de comida, había abundancia de comida. ¿Qué pasó después? Bien, eso sería el tema para muchas reflexiones como esta. Pero la que más me preocupa, ya, para contextualizar no solamente lo micro con lo macro, es que lo que se viene para Colombia no es un país que realmente produzca la totalidad de alimentos que pudiera ser. Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. Es más, la depresión momposina es una de las regiones más ricas de Colombia. Ya ahí tenemos el área de la Mojana, o sea, riquísima. Ya nosotros podríamos abastecer de alimentos no solamente Colombia, sino gran parte de América Latina. ¿Y qué pasa? No lo estamos haciendo. ¿Y qué viene? Eso es lo peor. Lo que viene es lo peor, porque nosotros estamos importando gran parte de los alimentos de la canasta familiar, ¿ya? Cuando deberíamos exportar, estamos importando alimentos en grandes cantidades, ya estamos importando, o sea que no tenemos entonces soberanía alimentaria, ya, es vergonzoso las cosas que nosotros, ¿usted sabe lo vergonzoso que es que estando en Barranquilla uno coma pescado traído de la China o de otro lugar, o sea, o de Argentina? O sea, estando aquí mismo, que tengamos aquí, que comamos bocachico traído, o sea, qué vergüenza. Es más, la región Caribe
al interior del país, ¿verdad? Encontramos también un gran problema, digamos, de abandono de la agricultura y de la ganadería y de la pesca. ¿Cómo es posible? Yo dicto a veces clase en la Universidad del Quindío en una maestría en administración. ¿Cómo es posible que yo me coma un plato de bagre frito en Armenia más barato que como lo puedo comérmelo aquí en Barranquilla? O sea, eso es inaudito. Mire, yo estoy aquí a un paso de la zona bananera, ¿ya? De la zona bananera. ¿Cómo es posible que yo aquí en Armenia pueda comer banano, que no es la misma, no es la misma clase de banano, pero es banano guineo? ¿Cómo es posible que yo coma en el interior del país, en el eje cafetero, que me vaya a comer bananos mucho más económicos que a 3 veces menos el precio de lo que me cuesta aquí en Barranquilla, que estoy aquí a un paso de la zona bananera? No hay derecho, no hay derecho. No he hecho todavía la conexión y quedará para otra entrega de cómo hay unas manos también criminales dentro de este proceso, no solamente el dejadismo de los colombianos, las malas políticas, ¿verdad?, agropecuarias, la concentración de la riqueza, la concentración de la tierra, sino también, ¿verdad?, el ahora y más reciente es que nos puede venir un hambre, una hambruna terrible, y ya la FAO está hablando de eso, ya está diciendo que después de este proceso, ¿verdad?, pandémico, van a morir millones de personas en América Latina, y cómo es posible que nosotros no nos preparemos para eso. Así que, Rafa, tenemos que seguir debatiendo esto, porque hay que cambiar. O sea, no es posible, más que doloroso, vergonzoso, que nosotros, ya Bernardo Kirchner, que también es sociólogo, economista, contador, lo decía, sufrimos de riqueza paradojal. ¿Cómo es posible que nosotros no teníamos que hacer casi ningún esfuerzo por tener la comida? Y que, por cierto, el mito de que los costeños somos flojos y que en la depresión porcina somos flojos, lo que llamó Orlando Falborde el carácter dejado, era porque teníamos la comida allí, no teníamos que esforzarnos para comer, ¿ya? Y cómo es posible, ¿verdad?, que nosotros tengamos hambre con tanta biodiversidad. O sea, eso es un pecado realmente. Es inaudito que nosotros tengamos hambre, ¿verdad? Porque no sembremos, porque no seamos capaces de generar unas políticas, y ahora que digo políticas, pues que los políticos locales, o sea, me refiero a todas estas clases políticas, de las últimas generaciones de clases políticas, no hayan entendido, ¿verdad?, que la agricultura es fundamental, y que no solamente la agricultura, ¿verdad?, sino los procesos de desarrollo de la biotecnología, la producción, ¿verdad?, de alimentos, procesarlos y venderlos incluso en el exterior. Obviamente es penoso, es vergonzoso y doloroso realmente lo que nos pasa en la depresión momposina y en el país en general. Deberíamos estar exportando alimentos, y resulta que por lo menos más del 30% lo importamos. Lo peor de todo es que gran parte de los alimentos, de ese 60% por lo menos que lo comemos en Colombia, lo produce el pequeño productor agropecuario, el pequeño productor, no es el gran productor. Entonces, por favor, señores políticos, o sea, ¿qué nos pasa? Por favor, comunidades, despertemos. O sea, ¿por qué no desarrollar agroindustria desde el banco y la subregión con tanta riqueza que tengamos? O sea, no hay derecho a morirse de hambre en medio de tanta abundancia de la naturaleza, que los españoles incluso se dieron cuenta de eso hace 500 años. O sea, es vergonzoso. Muchas gracias. Tomamos un café. Muy bien, interesante tema. Aquí ya hay un político que le está metiendo el diente a ese negocio, es el doctor Jaicín Fernández, con un proyecto que tiene de Auyama. Así que esos son temas interesantes, pero aquí la politiquería y la corrupción es precisamente, doctor Chajín, lo que tienen atrasado este pueblo. La gente no piensa en nada con tanta tierra, con tanta agua, con un clima bueno para cultivar y todas estas cosas, pero aquí ya esto tocó fondo.